sean todos los que estamos aquí. Hay algunas personas que no están con nosotros, algunos enfermos en medio vuestro, ya al final estaremos orando por ellos. Pero quisiéramos entonces pasar al sermón de esta mañana. Le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y vamos a dar lectura a los versículos del 26 al 40. Aquellos que puedan ponerse de pie conmigo para dar lectura. Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Estamos hoy finalizando lo que comenzamos la semana pasada en el capítulo 8. Mi Dios es tan y tan bueno, que ordena todas las cosas de una manera tan impresionante para siempre ministrar a nuestras vidas en el momento adecuado, de la manera precisa, como Él quiere. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar hasta donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree de todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana para pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Úsame como instrumento de tu gracia, Padre. Que yo pueda hablar claramente, Señor. Que pueda hablar con precisión y que tú seas exaltado por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido por Jesucristo, Señor. Ministra los corazones de los que están aquí reunidos, Señor. Trae el arrepentimiento y fe a aquellos que están lejos de ti todavía, Señor, y ayúdanos a nosotros, los que ya estamos en ti, a caminar reconociendo tu soberanía y providencia en todo lo que haces. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se pueden sentar? Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios actúe sobrenaturalmente por medio de nosotros. Tanto así que a veces no nos percatamos cuando Dios hace milagros ordinarios por medio de nosotros. O sea, Dios toma situaciones ordinarias ligadas a su providencia y soberanía y convierte circunstancias normales de la vida en encuentros providenciales para Él glorificarse. Y pastor, parece que usted lo que dijo fue un trabalengua. En palabras sencillas, Dios utiliza momentos ordinarios, personas ordinarias para encuentros extraordinarios. Punto. La semana pasada vimos cómo Dios en su providencia
usó la persecución contra los creyentes para impulsar su evangelio hacia otras ciudades. Perdónenme, pero necesito agua. Siempre tengo, pero ya me la tomé. En ese momento vimos que dentro de la persecución hubo un hombre, Felipe, que era un servidor de las mesas en medio de la iglesia, que servía a las viudas, que impulsado por el Espíritu comenzó a predicar y Dios lo comenzó a utilizar asombrosamente para extender el evangelio hasta Judea y Samaria, donde allí, ¿verdad?, el evangelio también llegó y vimos que mucha gente vino a los pies de Jesucristo y de repente perdimos a Felipe en la narrativa. Felipe quedó atrás. Ay, gracias. Felipe quedó atrás por un momento. La narrativa se centró en los apóstoles que llegaron a Samaria para confirmar lo que Dios estaba haciendo y orar para que recibieran el Espíritu Santo como punto de autenticidad de lo que estaba sucediendo allí. O sea, como para autenticar que los samaritanos también habían recibido a Cristo. Y luego vemos que los apóstoles continúan predicando desde Samaria, pero de regreso hasta Jerusalén. Y Felipe pues quedó. Pero ahora nuevamente el autor del capítulo de Hechos, Lucas, retoma a Felipe. Y ahora nos presenta a Felipe recibiendo un mensaje de parte de Dios. Y lo que nosotros vamos a ver entonces hoy es cómo Dios guía providencialmente a Felipe hasta lugares inimaginables para que personas escuchen el evangelio y reciban el gozo de la salvación. Por eso la idea central de este sermón la hemos preparado de esta manera. Dios orquesta o prepara encuentros providenciales para extender su evangelio hasta los confines de la tierra y nos llama a nosotros a movernos en obediencia cuando Él nos envíe. Y esto es importante, amado hermano, porque los encuentros providenciales parecen no tener lógica en nuestra mente, pero sí en la del Señor. Por eso nosotros hemos puesto por título un encuentro providencial. Lo primero que nos encontramos es que Lucas retoma a Felipe, que había estado en Samaria, y ahora nos los encontramos recibiendo un mensaje de un ángel del Señor que le habla a Felipe y le trae un mensaje sencillo. Levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Si nosotros, hermano, vamos y nos ubicamos en este mapa, que a lo mejor quizá usted no lo ve tan claro, pero si puede ver, Jerusalén está al norte, noreste, ¿verdad?, de su lado, y Gaza queda al suroeste. No sé si lo pueden ver acá en el lado azul abajo, pegado a la costa. Ok, el ángel del Señor le dice, sal de Jerusalén, que está abajo de Samaria, que de hecho es posible entonces que Felipe, luego de haber predicado en Samaria, haya regresado a Jerusalén junto con los apóstoles, y ahora el ángel del Señor le habla y dice, vas a ir desde Jerusalén hacia Gaza. Pero no le dice más nada. No le dice por qué. Y para colmo, como diríamos nosotros, le dice, este camino es desierto. Bueno, no le dice. El autor nos dice a nosotros que el camino que él va a tomar, por donde el ángel le dice que tienen que ir, es un camino desierto. Y yo no sé ustedes, pero yo me haría si yo fuera Felipe, quizá ustedes es como yo, ¿por qué tengo que ir para Gaza? La primera pregunta. Segundo, ¿por qué por allí que ese camino está desierto? Pero la palabra nos dice que Felipe se levantó y fue. No preguntó, no se negó, simplemente él se levantó y fue. Cuando de repente ahora el autor de Hechos nos introduce a otro personaje. El eunuco
etíope, un alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Déjeme explicar un poquito para que pueda entender. El eunuco es un servidor de la reina. Le dicen eunuco porque tenía que tener unas condiciones específicas físicas para poder trabajar como eunuco. No cualquier hombre. Era, por decirlo así, un esclavo de alta escurnia, como decimos nosotros. Un esclavo, pero que trabaja cercano al rey. Y él era el que manejaba los tesoros de la reina. O sea, estaba cerca de la reina y está a cargo de administrar todos sus tesoros. Pero algo más importante aún es etíope. Etiopía en ese momento estaba al sur. Si puedes ponerme otra vez el mapa, perdóname que lo vuelva a traer. Etiopía se encontraba cerca de Egipto en dirección hacia lo que hoy conocemos como Sudán. O sea, es parte del continente africano, pero no África como estamos nosotros quizás visualizando el mapa. Pero lo que quiere dejar saber que es bastante lejos y es una persona de otra región, o sea, de otro país. ¿Me va entendiendo? Importante que recuerde eso. Jerusalén, Gaza a mitad de camino y el etíope de bastante al sur, otro país, otra región. Él pertenece, pero lo interesante es que este hombre regresaba a su país después de haber ido a adorar a Jerusalén. O sea, una persona gentil, vamos a decirlo así, no es palabras nuestras hoy, una persona que no es perteneciente al pueblo de Dios, o sea, israelita, en términos de DNA, o sea, genealogía, no es judío, una persona externa que de alguna manera adora al Dios de los judíos. Pero como por ser una persona que no es parte del pueblo de los judíos, él no tiene completo acceso a lo que los judíos tienen acceso, aun cuando es hombre. Hay varias razones y Deuteronomio 23.1 nos habla un poquito más acerca de eso. Si usted va conmigo a Deuteronomio 23.1, nos habla de un poco. Dice, y va a entender un poquito más acerca del eunuco. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ese es el eunuco. Para ser eunuco tenía que tener esa situación. Así que no podía participar por dos razones. Porque era de otro país, no judío, y era eunuco. Lo que nos deja saber el autor es que no había modo alguno de él que pudiese ser integrado a la familia de Dios. ¿Me va entendiendo, hermano? Él no tiene libre acceso a Dios como lo tienen los judíos. Él está hasta cierto punto. Él puede llegar, puede adorar, pero hasta aquí. No tiene un acceso completo. Pero él tiene un deseo de conocer a Dios. Eso no le impide el buscar a Dios, el querer conocer más a Dios, ni viajar largas distancias para adorar a Dios. Vemos la disposición del corazón de este hombre de buscar a Dios, a pesar de que en su mente dice, yo no puedo, pero yo quiero. ¿Me va entendiendo? Y el Espíritu Santo de Dios guía a Felipe, judío helenista, griego, y le dice, ve al desierto. Lo que Felipe no sabe y el eunuco no sabe es que Dios está preparando un encuentro providencial donde ambos van a encontrarse. Ambos van a tener un encuentro que finalmente va a redundar en gran bendición. Así que Felipe está caminando, va el eunuco leyendo al profeta en su carruaje. Y el versículo 22 dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. O sea, Felipe va caminando, yo voy por aquí, yo no sé por dónde yo voy, yo simplemente voy caminando en obediencia por el desierto. Y ahí va el carruaje. Y el Espíritu dice, ahora pégate el carruaje. Y nuevamente, ¿qué hace Felipe? Versículo 30, cuando Felipe se acercó, ¿cómo? Corriendo. ¿Cómo dice su Biblia, Reina Valera 60? Y corrió Felipe. Versículo 30, amado hermano, está conmigo, no se me vaya, porque este es el contexto de lo importante. Corriendo.
Acudiendo. Acudiendo. O sea, él se movió. Me gusta esta versión porque dice se acercó corriendo. No solamente que acudió y fue, sino que recuerde que el carruaje va como a una velocidad que si tú sigues caminando no lo vas a alcanzar. ¿Ok? Va impulsado posiblemente por caballos. Y Felipe caminando a paso humano por el desierto, de seguro quizás un poquito más despacio. So que él tiene que correr para alcanzarlo. Así que va corriendo al lado. Ajá, ya estoy aquí, papá. ¿Qué me quiere? ¿Qué más viene después? Mientras está corriendo, escucha que él está leyendo. Así que lo primero que nos encontramos aquí es que Dios, en su providencia, en su soberanía, envía a Felipe por un camino desierto, un lugar que posiblemente uno dice es inhóspito. ¿Para qué tiene que ir Felipe para allá? Y por allí se encuentra con un eunuco que va de regreso a su país, que necesita a alguien que le explique la palabra. ¿Qué más providencial que eso usted quiere? Hermanos, van a haber ocasiones donde Dios nos va a enviar a lugares o nos pedirá hacer cosas que a nuestra mente parecen ilógicas. Pero nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos movernos en obediencia aun cuando no entendamos todo lo que Dios quiere hacer. A veces Dios quiere hacer cosas y nosotros estamos preguntando ¿por qué, por qué, y por qué, y para qué, y qué voy a hacer, y después qué hago? Y muchas veces Dios no nos va a dar todas las respuestas, simplemente nos va a pedir que actuemos en fe, que obedezcamos. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, lo estamos estudiando en Génesis, ¿y qué hizo él? Se fue. A Felipe le dijo, ve hacia Gaza por el desierto, ¿y qué hizo? Él fue. La pregunta es si cuando Dios nos habla y nos dice, haz esto, nosotros actuamos o nos quedamos pensando, haciendo preguntas o simplemente ignoramos. Nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos movernos en fe. Recordemos que siempre Dios está preparando encuentros providenciales. Lo segundo que nos encontramos es, los versículos 30b hasta el 35, es el Evangelio explicado. La razón por la que Felipe tenía que llegar allí era porque el eunuco necesitaba que le explicaran el Evangelio. Así que cuando él se acerca, él escucha que él está leyendo a Isaías y le pregunta, yo me imagino corriendo ahí al lado, oye, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Eso yo, palabras puertorriqueñas. Pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Explícame tú sabes. Sí, yo te puedo ayudar. Para un momento, móntate. ¿Te imaginas que tú vas por un sitio? Tú estás leyendo, posiblemente el eunuco le estaba pidiendo, Señor, yo quisiera tener, o quizás no estaba pidiéndolo, pero estaba pensando, yo quisiera entender, porque él tiene esas preguntas, lo sabemos por las preguntas que nos da. Ay, men, si alguien me explicara, y de momento Felipe, ¿te entiendes? De verdad que Dios tiene un sentido del humor increíble, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y el eunuco, pues, ¿cómo podré? Así que se detiene y se monta. Y la palabra nos dice que él estaba leyendo Isaías y que en ese momento, específicamente el capítulo o la porción que estaba leyendo Isaías era Isaías 53. Lucas obviamente toma solamente un extracto de Isaías 53 y nos los presenta. Y dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Así que el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta Isaías? ¿Quién es ese siervo sufriente? ¿Quién es el que va a ir como oveja al matadero? ¿Es el profeta o es alguien más? Esa es la pregunta que está haciéndole él. ¿Lo dice de él o de algún otro? Felipe, un evangelista, ¿qué hizo en ese momento? ¿Qué hizo? Vaya conmigo a la Biblia, versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, ¿con cuál pasaje? Isaías 53.
le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yo me decía, ¿por qué? Obviamente el libro de Isaías, hermano, el libro del profeta Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento que más profecías mesiánicas tiene. Promesas mesiánicas para aquellos que están esperando esperanza. Y si usted va al capítulo 56, los versículos 3 al 5, específicamente en Isaías 56, versículos 3 al 5, le habla a la gente que está necesitada, pero dice específicamente Isaías 56, 3, 5, ni diga al eunuco, soy árbol seco, porque así dice el Señor, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de sus hijos y su hija. Hermano, ¿usted está entendiendo lo que está diciéndole? El eunuco que no puede entrar al templo a adorar al Señor, la palabra de Isaías le está diciendo, para los eunucos también hay un espacio. Para los eunucos también hay esperanza. Para ellos también puede haber un espacio para hacer de mi casa. Lo que nos deja saber que el evangelio no llegó para alguna gente, sino que llegó para todos aquellos que están lejos del Señor. No importa su trasfondo cultural, no importa el país de donde venga, no importa su pasado, lo que importa es que tenga la intención y la fe de reconocer a Cristo como el Señor. Amén, aleluya. Este eunuco quería saber si esas promesas también podían ser para él. Este siervo sufriente es la respuesta del eunuco. Así que Felipe le dice, yo te explico ahora, déjame explicarte. Y comenzando en Isaías 53, le comenzó a explicar por toda la Escritura cómo Jesucristo era el cumplimiento de Isaías 53. Dijo, no, Isaías no hablaba de sí mismo. Isaías estaba hablando de un siervo sufriente que es el Hijo de Dios Jesucristo, aquel que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, fue llevado a la cruz del Calvario, allí murió, pero Dios lo resucitó porque no había pecado en él y ahora está reinando, y todo aquel que ponga su fe en él será salvo. Amén. Así que cuando escuchó toda esa verdad del evangelio, yo imagino que obviamente eso le tiene que haber tomado horas. Yo se lo estoy resumiendo aquí en 5 minutos. Pero el viaje desde donde se encontraron hasta donde terminó, donde finalmente se pararon, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, tienen que haber pasado varias horas de tomarse el tiempo y de explicarle la palabra poquito a poquito. Posiblemente el eunuco sabía, pero todavía no podía conectar el evangelio. Lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces conocemos parte de la historia, conocemos partes de lo que dice la Biblia, nos memorizamos versículos, pero hay cosas que todavía necesitamos comprender qué significa esto, qué significa para mí, cómo Cristo es el cumplimiento de esto, cómo yo veo a Cristo revelado en la palabra, y hace falta gente que nos las explique. Aleluya. Así, amados hermanos, aquel eunuco, en aquel momento, de manera providencial, Dios le proveyó a alguien que le explicara el evangelio, que le abriera el camino a la esperanza, que le dejara saber que Cristo es la justicia por la cual aquellos que estaban lejos ahora pueden ser añadidos a la familia de Dios. Ahora, cuán importante es para nosotros hoy día poder entender las Escrituras, poder saber cómo éstas conectan con Cristo para poder ayudar a aquellos que están en igual condición, que necesitan que le expliquen qué significa. Y hay varias preguntas que tenemos que respondernos aquí. Primero, ¿estamos nosotros preparándonos para poder ayudar a otros a entender la palabra? ¿Estamos tomándonos el tiempo para nosotros mismos comprender lo que la palabra nos quiere a enseñar acerca de Jesucristo? ¿Podemos nosotros sentarnos y ayudar a otros a explicarle la palabra? Pero no solamente si yo puedo o no puedo, porque el Espíritu del Señor nos ha prometido que Él mismo nos va a dar sabiduría y entendimiento para poder compartir lo poquito que tengamos de la palabra.
pero tenemos que movernos en fe. Tenemos que tener la disposición, porque hay gente allá afuera que está necesitada y está esperando que tú y que yo, cuando surjan los encuentros providenciales, no desaprovechemos la oportunidad, sino que vayamos, nos tomemos el tiempo y nos sentemos con ellos. La pregunta es si estamos nosotros activamente buscar ayudar a alguien que desea aprender más de Jesucristo. Y ayer las damas estaban estudiando acerca de la importancia de la instrucción, así que Dios les está hablando, hermana. Nada a nadie más. Digo, a toda la iglesia, pero específicamente a las damas de esta iglesia, Dios les está hablando. Escuche, tome y actúe. Al fin y al cabo, hermana y hermano, nuestro trabajo no es convencer a nadie. Nuestro trabajo es ayudarle a entender la verdad. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer al pecador de que tiene que arrepentirse de su pecado y que Cristo es la única solución. No hay ninguna otra. Si nosotros somos fieles al llamado de ir, Dios se encarga del resto. Finalmente, ¿qué es lo que vemos en el versículo 36 al 38? Una confesión de fe. Vemos que hay un encuentro providencial, que Dios prepara el camino soberanamente para que se encuentren dos hombres, inesperadamente, a sus términos. La oportunidad de explicarle la palabra, de explicarle el evangelio utilizando las escrituras, no las emociones, no los sentimientos, no las opiniones, no los testimonios. Los testimonios son buenos, pero si no están afirmados por la palabra, no sirven de mucho. Es la palabra del Señor la que convence el corazón, porque en la palabra está Cristo mismo en ella, de cierta manera. Un misterio que no podemos entender, porque Cristo mismo es la palabra encarnada, así que así quiso Dios. Usemos la palabra. Usemos la palabra. Versículo 36. ¿Cuál es la respuesta? El eunuco y Felipe, un encuentro inesperado, providencial. El evangelio es predicado. Y entonces, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: ¡ay, hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¡Qué impresionante! En algún momento, Felipe no solamente le explicó Isaías 53, no solamente le explicó a Jesús en toda la Biblia, sino que también le habló de lo que significaba y lo que pedía esta confesión. O sea, la confesión de fe, lo que hay en el corazón, se te expresa públicamente en nuestra confesión pública. Es decir, yo reconozco mi pecado, yo creo que Jesús es el Señor y yo voy a las aguas bautismales en respuesta al llamado que Dios me ha hecho de encontrarme cuando estaba perdido y salvarme para su gloria. Y Felipe le dijo, y este versículo 37, muchos estudiosos entienden que fue una nota añadida más adelante en el tiempo. Que si nosotros fuéramos a leer los escritos antiguos, leeríamos de la siguiente manera, el 36 y el 38. Voy a leerlo así y luego voy a leer el 37. Mira cómo sería la narrativa en los textos antiguos. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 38, y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. El versículo 37 está para explicar lo que sucedió en el 38, dando un poquito más de contexto. Y Felipe le dijo: si usted cree que con todo su corazón, puede. Y la respuesta del eunuco: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos acá. Aun cuando no estuviera ese versículo 37 allí, la respuesta visible del eunuco nos afirma su fe. ¿Me va entendiendo? La respuesta visible, ¿cuál es la respuesta visible? Mandó a parar el carruaje y dime, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Yo creo. Y el autor, quizá más adelante alguien añadió esta nota, y es que es lo mismo que vemos en todo Hechos. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, y voy un momentito atrás, a la primera predicación de Pedro, versículo 37, luego de Pedro haber predicado,
Hechos 2:36 dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Lo que nos deja saber es que la confesión pública de fe visible es la autenticidad de que una persona se arrepintió de sus pecados. El bautismo no añade salvación, simplemente confirma lo que ya el Espíritu ha hecho en la persona. Pero aquellas personas que han creído en la fe no se niegan a bautizarse porque dicen: si Cristo me salvó, yo soy de Él, que sea así allá. Va las aguas, se bautiza. Mire, la pregunta que le hace es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Recuerde que en términos religiosos y étnicos había muchas cosas que impedían que él fuese parte del pueblo de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, todo aquello que impedía acercarse ha sido abolido, ha sido eliminado. La respuesta es: ¿qué impide? Nada. 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 A nosotros, por medio de Cristo, se nos han abierto las puertas del cielo de par en par, para que nosotros entremos gozosa y libremente y lo certifiquemos o lo confesemos públicamente por medio del bautismo, que es lo que hizo. ¡Qué bello es el Señor! ¡Qué bello es el Señor! Lo que significa esto es que, primeramente, solo Dios puede producir fe verdadera en el corazón del hombre. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es solo Dios quien prepara el corazón, abre los ojos y concede el arrepentimiento y la fe. En segundo lugar, vemos que la fe genuina busca identificarse públicamente con Cristo por medio del bautismo en aguas. Por eso todo creyente debe aspirar a obedecer el llamado del Señor a ir a bautizarse. Tercero, la iglesia tiene la responsabilidad, y aquí tenemos que, esta es nuestra responsabilidad, amada iglesia. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de quienes profesan la fe comprendan el evangelio y las implicaciones de seguir a Cristo. Este eunuco comprendió claramente cuáles eran las implicaciones. Aquí no nos dice cuánto tiempo tiene que estar, si el mismo momento, pero obviamente una persona que nunca ha escuchado nada del evangelio, no conoce nada de Dios, no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de nada, imposible que de ahora para ahora pues pueda entenderlo todo. Así que posiblemente necesitamos darle un tiempo. ¿Pero qué tiempo? El tiempo que entienda lo que esto implica. Lo que Cristo ha hecho y el compromiso que está haciendo Él con el Señor. No porque el compromiso vaya a añadir salvación a nuestra vida, es para que comprenda el valor de la salvación que ha recibido, que es muy diferente. ¿Entiende eso, hermano? Porque no es lo mismo que usted esté pelado, en bancarrota y deba $1.000.000 y venga alguien y se toma $1.000.000 y salda todo lo que tiene y no te dé más nada y se vaya. A que te diga: tú quieres un dulcecito, y dice: yo te lo compro y te lo da. ¿Verdad que no hay bastante diferencia en eso? Pues nosotros, espiritualmente, estábamos en bancarrota. Debíamos una infinidad de millones de dólares y Cristo gratuitamente vino a esta tierra, murió, nos entregó todo lo que necesitábamos, saldó la deuda y después dijo: no te preocupes, yo lo pago, sígueme. Por último, vemos entonces que una vez Felipe y él salen del agua, dice la palabra, el Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Pero siguió gozoso. Siguió gozoso. Interesante, amado hermano. Uno tiene que estudiar con la mente creativa, imaginativo. Te viene Felipe, aparece de la nada, se monta, le explica el evangelio. En el camino encuentran un lugar donde hay agua, se bautiza y sale de bautizarse. Y cuando el eunuco está bien gozoso y mira para atrás, Felipe ya no está. ¡Vámonos! Siguió gozoso.
Él no se preguntó, ay Felipe, ¿qué se hizo Felipe? No, él siguió gozoso por ahí. Obviamente el autor de Hechos no nos dice si fue que Dios literalmente lo tomó y lo arrebató, o sea, que lo hizo así, que lo pudo haber sido así como hizo con Elías, que se lo llevó un carruaje de fuego. Lo que significa es que ya no estaba más, ya no lo vio más. Pero su gozo no cambió por la ausencia de que aquel que le enseñó el evangelio ya no estaba. Y creo que esto es importante, porque la alegría del eunuco no depende de la presencia de Felipe, sino del Espíritu Santo en su vida, amado hermano. Muchas veces Dios nos va a utilizar para llevar el evangelio a alguien, esa persona va a venir, llenarse de gozo y no se sienta mal si después esa persona sigue por otra iglesia. Gócese con él, porque no es nuestra obra, es la del Espíritu Santo. Felipe, mientras tanto, aparece en otro lado, en Azoto. Ponme otra vez el mapa, si puedes, por favor. Azoto, o sea, en el número 5, no sé si puedes ver el 5, pero abajo en el sur, el eunuco es bautizado y de repente Felipe es arrebatado y aparece en Azoto, a mitad de camino, entre Gaza y Cesarea. Y él aparece allí, ¿y qué hace? Predicar. Porque a eso lo llamó el Señor. Él no se quedó con eunuco. Ah, no, este ahora es mi hijo espiritual y yo tengo que estar con él hasta que se muera. No, él le enseñó la palabra, Felipe continuó su labor y el eunuco siguió gozoso hacia su tierra. El Espíritu Santo de Dios sigue obrando en su misión. La misión del Espíritu no ha cambiado. La misión del Espíritu es que Jesús sea conocido hasta los confines de la tierra. Vemos que él fue hallado en Azoto, luego siguió predicando hasta llegar a Cesarea, lugar donde finalmente él se establece y vive. Luego en el capítulo 21 de Hechos nos vamos a encontrar a Felipe viviendo allí. Y Pablo mismo le dice, Felipe el evangelista. O sea que él decide quedarse allí y es reconocido ya entonces como un evangelista. Lo que nos indica esta narrativa o esta historia es que el evangelio no está limitado a un solo lugar, a una sola persona, a una etapa de la historia, a una sola tierra, sino que Dios sigue extendiendo su reino de manera constante, llevando las buenas hasta lugares cada vez más lejanos. Este encuentro providencial con el eunuco, con Jesucristo por medio de Felipe, nos anticipa el avance que veremos en el libro de Hechos, cuando el evangelio finalmente comienza a llegar hasta los gentiles de manera más amplia, utilizando a aquel que había sido perseguidor, pero que Dios salva para convertirlo ahora en apóstol. ¿Quién es ese? Pablo. ¡Wow! Hermano, ¿qué nos invita a aprender esta parte? Número 1 es que el gozo de quienes han conocido a Cristo no depende de mantener a las mismas personas o estructuras, sino de que saber que el evangelio sigue avanzando. En segundo lugar es que debemos aprender a ver la obra de Dios con perspectiva de reino. Nosotros no estamos convirtiendo a la Iglesia Biblia de Comunión en nuestro propio reino. Nosotros somos parte del reino que está extendiendo a Cristo para que sea conocido hasta los confines de la tierra. Nosotros somos siervos del Señor y si el Señor le place levantar aquí hombres, misioneros, plantadores de iglesia, nosotros tenemos que tener el corazón para decirle, ve. Amén. Y no decirle, no, quédate aquí conmigo porque yo quiero que esta iglesia tenga más gente. No, ese no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es a preparar y a enviar. Ahora, si el Señor nos concede tener muchos para preparar y enviar, pues siempre el Señor se encargará de siempre tener. Pero es el trabajo que debemos hacer. Yo como pastor, esa es mi labor. Predicar a la iglesia, cuidarlos ustedes, pero también ir levantando líderes, evangelistas, pastores, plantadores que salgan a hacer la obra del Señor, porque finalmente la obra es del Señor, no es nuestra. Y quiero terminar con un testimonio personal. En enero de 2018, amados hermanos, yo me encontraba sentado en una iglesia aproximadamente 300, 400 personas
en una de las últimas filas junto a mi esposa. Enero 2018 fue después de, ¿qué? Después de María. Así que en ese tiempo, así como María trajo mucha destrucción y trajo mucho caos, también nosotros pasamos por un tiempo difícil. Y Dios venía trabajando con mi corazón luego de haber pasado un momento personal difícil donde mi propio pecado me había llevado a alejarme del propósito de Dios. Sin embargo, Dios en su gracia nos restauró. El día que menos yo pensaba, de la manera que yo no tenía planificada, Keren y yo llegamos a un servicio el domingo, luego de haber estado ayudando a mi papá en un campamento que mi sobrina conoce muy bien, campamento de Sidra, allá ayudándole a restaurar todas las pérdidas que había traído María. Nosotros llegamos en Mahones y Tiché, nos sentamos atrás, como digo, para no faltar, sin saber que Dios tenía un encuentro providencial. Ese día, amado hermano, el pastor de la iglesia estaba predicando Hechos 8, 26 al 40. Bajo el título Ministros de la Banca. Un sermón que Dios utilizó para llamarme al santo ministerio junto a mi familia. Recuerdo que mientras escuchaba aquel sermón, sentía que mi corazón latía tan fuerte. Era como que si todo lo que dijera era para mí y para nadie más. Mientras yo estaba allí queriendo pasar desapercibido, Dios estaba mirándome cara a cara. A pesar de mí, Él se acercó para tener un encuentro conmigo personal. En ese momento, para llamarme. Al final que terminó el sermón, así como estoy hoy, con mis ojos llenos de lágrimas, miré a Keren y le dije: Keren, el Señor me está llamando y yo tengo que ir. Definitivamente Dios preparó un encuentro providencial aquel domingo. Un encuentro providencial que terminó enviándonos a Vega Baja a estar 2 años preparándonos para el santo ministerio. Y de allí, cuando pensábamos que ya estábamos cómodos, el Señor nos arrebató y nos tiró en extensión Forest Hill, Bayamón. Todo para que en este lugar se siguiera dando a conocer a Jesucristo. ¿Y por qué les digo todo esto, amado hermano? Es que posiblemente Dios esté preparando un encuentro providencial contigo también. O posiblemente te está preparando para luego enviarte de la misma manera. No lo sé. Lo que sí sé es que si estás aquí es porque Dios en su providencia ha querido que tú escucharas este sermón. Tú no estás aquí por puro suerte o coincidencia. Estás escuchando este sermón porque Dios te trajo aquí para tener un encuentro providencial contigo. Ya sea para recordarte de dónde fuiste rescatado, ya sea para ir preparándote para que salgas, o ya sea para que tú que estás lejos de Dios tengas un encuentro con el Rey verdadero. Lo importante es que el Dios soberano, amoroso y providencial ha venido a tener un encuentro contigo. ¿Cuál es el llamado entonces, amada iglesia, para nosotros? Seamos sensibles a la voz de Dios. Movámonos en obediencia hacia donde Dios nos esté llamando. No necesariamente va a ser fuera de este lugar, pero quizás donde tú estás. A ese vecino que tiene a tu lado, a ese familiar tuyo que todavía no ha conocido a Cristo, que quizás está esperando que tú llegues a su casa y te sientes con él y lo escuches un rato para que le digas: déjame explicarte. Lo único que tienes que hacer es ser sensible a la voz, moverte en fe y creer que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y para ti que quizás has llegado aquí y no eres creyente, hasta el día de hoy todavía no lo has servido y te estás preguntando si esto es para ti, déjame decirte que Dios ha preparado este día para que tengas un encuentro con Él. Él envió a Jesucristo a esta tierra para vivir como tú y yo debíamos vivir, para luego recibir el castigo que tú y que yo merecíamos recibir. Sin embargo, por causa de la justicia de Cristo, Él no solamente murió, sino que también resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo crees de todo corazón? Si lo crees, no hay nada que impida que puedas acercarte a Él. Hoy es el día de salvación. Oramos. Dios y Padre bueno, he predicado tu palabra, Señor.
Yo te ruego, amado Padre, Señor, que esta tu palabra que transforma corazones, así como transformó el mío y ha transformado el de millones de personas, siga transformando vidas para tu gloria. Señor, continúa preparando encuentros providenciales, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, de manera que podamos no solamente escuchar el llamado que tú nos estás haciendo, sino caminar en fe, reconociendo, Dios mío, que finalmente tú eres quien sana, quien salva, quien libra y quien transforma. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor nuestro. Amén y amén.